¿Cómo dejar de reaccionar y empezar a responder? Quizá, querido amigo o amiga, te has hecho esta pregunta en algún momento de tu vida. O tal vez la vida misma te la ha susurrado en la quietud de una noche insomne o en el vértigo de un día cualquiera. ¿Qué sucede dentro de ti cuando algo inesperado ocurre? ¿Cuántas veces has sentido ese fuego inmediato, esa chispa que se convierte en incendio, antes de que puedas siquiera darte cuenta? Esto es reaccionar. Y no tiene nada de personal. No es tu culpa, porque no hay culpables en el presente. Es simplemente la condición humana, atrapada en patrones mentales ancestrales. Reaccionar es la huella fósil del ego, la prueba de que una vieja programación sigue viva en ti, repitiéndose como un eco en un cañón vacío. Pero hoy nos vamos a detener. Vamos a contemplar, como quien observa un lago en calma, la posibilidad de vivir de otra manera, de responder. Responder. Qué palabra tan simple y tan liberadora. Responder significa estar aquí, no allá, en el torbellino del pensamiento compulsivo. Significa elegir, no ser arrastrado como hoja seca por el viento de las emociones. Responder es el arte de la conciencia, es presencia en movimiento. Y, entonces, el primer paso es observar. Observa. No hagas nada más, no intentes cambiar, no luches contra lo que surge. Simplemente, observa. Cuando alguien te habla con enojo, observa tu cuerpo. Siente la energía. Quizá tus manos se tensan, tu mandíbula se aprieta, el corazón late más fuerte. Y entonces, detente. Siente ese espacio, ese brevísimo instante entre el estímulo y tu impulso de reacción. Ese instante es libertad. La mayoría de las personas nunca conocen ese instante. Viven encadenadas a la reacción, como si fueran títeres cuyos hilos maneja un invisible titiritero. Pero tú puedes cortar esos hilos. No peleando, sino viendo. La luz de la conciencia es la espada más poderosa. Y mientras observas, descubrirás algo extraordinario. Que tú no eres la reacción. Que tú no eres ese enojo, ni esa tristeza, ni esa frustración. Tú eres el espacio que contiene todo eso. Tú eres conciencia pura. ¿Puedes sentirlo ahora, mientras escuchas estas palabras? ¿Puedes sentir esa presencia, suave, serena, eterna, en el fondo de tu ser? Cuando empiezas a vivir desde ese espacio, las cosas externas pierden su control sobre ti. Un insulto se convierte en un simple sonido. Un contratiempo deja de ser un drama, y se vuelve una oportunidad. Un juicio ajeno no te atraviesa, se disuelve en el silencio de tu interior. Responder no es no sentir. Responder es sentirlo todo, pero no ser arrastrado por nada. Es como estar en el centro de un huracán, donde todo gira, pero tú estás inmóvil, en perfecta quietud. Y con el tiempo, esa quietud empieza a impregnarlo todo. Ya no respondes con la vieja mente, respondes con el corazón abierto, con la sabiduría del instante presente. Cada conversación se vuelve más suave. Cada encuentro, más auténtico. Cada dificultad, más manejable. La vida no cambia, tú cambias. O mejor dicho, tú despiertas. Porque siempre estuviste ahí. Siempre fuiste ese espacio consciente. Solo que te habías identificado con las nubes, y habías olvidado el cielo. Ahora, querido ser, respira. Siente el aire entrando, saliendo. No busques más, porque ya has llegado. La práctica no es algo que hagas una vez y ya. Es cada momento, cada interacción, cada pensamiento que aparece, cada emoción que surge. Y cuando olvidas, simplemente recuerda. Recuerda detenerte. Recuerda observar. Recuerda respirar. Y poco a poco, sin esfuerzo, empiezas a vivir una vida sin reacciones automáticas, una vida de respuestas conscientes, una vida plena, sencilla, verdadera. Y ahora, permanece aquí, en el ahora, en esta simple presencia, y permite que cada instante sea una nueva oportunidad de vivir desde la quietud, desde la paz, desde la plenitud que siempre estuvo, y siempre estará dentro de ti. Quizá te preguntes, ¿es realmente posible vivir así, sin dejarse arrastrar, sin estallar, sin reaccionar? Y la respuesta no viene de un pensamiento, viene de la experiencia directa, aquí, ahora. Observa tu cuerpo.
Puedes notar la quietud, la vida vibrando suavemente en cada célula, incluso mientras escuchas. Eso es presencia. No es teoría, no es filosofía, es lo que eres, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier historia personal. Y aquí, en esta quietud, empiezas a descubrir que muchas de las situaciones que antes te provocaban angustia, ira, preocupación, se disuelven como niebla bajo el sol de la conciencia. No porque las situaciones cambien, sino porque tú dejas de alimentarlas. Verás, la reacción es como un incendio que necesita oxígeno. Y ese oxígeno es tu identificación. Cuando crees ser tu emoción, tu pensamiento, tu historia, el fuego arde con fuerza. Pero cuando simplemente observas, cuando sientes, sin juzgar, sin apegarte, sin rechazar, el fuego no encuentra combustible. Y entonces, se apaga, suave, lentamente. Tal vez al principio te parezca difícil. Tal vez la vieja costumbre de reaccionar te atrape, y te descubras de nuevo en medio de un estallido emocional. Está bien. No te juzgues. El ego ama jugar el papel de víctima, de verdugo, de juez. Pero tú, no eres el ego. Eres la conciencia que observa, que acepta, que aprende, que se transforma. Cada vez que recuerdas, es una victoria. Cada instante de presencia, es un regreso a casa. Y con el tiempo, te das cuenta, que las situaciones que antes parecían montañas, ahora son pequeñas olas, suaves, pasajeras, que no pueden derribarte, porque tú eres el océano, inmenso, sereno, eterno. Responder es elegir desde el presente. No desde las heridas, no desde los miedos, no desde las programaciones que otros instalaron en ti. Es actuar desde el ahora, desde la claridad, desde la serenidad. Y eso cambia tu vida entera. Porque empiezas a comunicarte desde un espacio limpio, sin proyecciones, sin prejuicios. Escuchas, de verdad, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla. Sientes, de verdad, sin necesidad de defenderte ni de atacar. Y lo más hermoso es que esta nueva manera de estar se contagia. Las personas a tu alrededor perciben tu calma y comienzan a calmarse. La energía que llevas contigo transforma los espacios que habitas, las conversaciones que tienes, los vínculos que construyes. Incluso las dificultades se transforman. Porque ya no eres una víctima de las circunstancias. Eres el observador consciente, el ser presente, el arquitecto de tu propia experiencia. Y entonces, ya no preguntas ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿qué me enseña este momento? Cada desafío, cada tensión, cada malentendido, se convierte en un maestro silencioso, guiándote a volver una y otra vez al único lugar donde puedes ser verdaderamente libre, el ahora. Cuando vives desde aquí, descubres un secreto, una revelación sencilla, y sin embargo, olvidada por muchos. La verdadera paz no depende de lo que sucede fuera, sino de cómo respondes desde dentro. Las tormentas externas no pueden tocar la quietud interna, a menos que tú las invites, a menos que tú las alimentes. Y tú, puedes dejar de alimentar lo que no quieres que crezca. Puedes nutrir la serenidad, la compasión, la comprensión. Cada respiración es una oportunidad para volver al presente. Cada silencio es un recordatorio de quién eres más allá del ruido mental. Cada vez que eliges no reaccionar, sino responder, creas espacio, abres puertas, liberas cargas, sanas heridas. No necesitas un pasado mejor, no necesitas un futuro diferente, necesitas solamente habitar el ahora, con total presencia. Porque todo lo que buscas, paz, libertad, plenitud, está aquí, en este instante, esperándote, como una flor que siempre estuvo, pero que quizás no habías visto. Ahora, observa de nuevo, siente la vida en ti y sonríe, suavemente, porque has recordado lo que siempre fuiste y siempre serás, conciencia pura, presencia viva. Y quizás, en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, un pensamiento aparece, como una nube que atraviesa el cielo despejado. Tal vez sea un pensamiento de duda, de impaciencia, o un viejo hábito mental diciendo, esto es demasiado simple, no puede ser tan fácil. Observa eso también, sin luchar, sin discutir con el pensamiento. Simplemente, míralo pasar, como ves pasar las nubes, sin apego, sin resistencia, sin juicio.
Este es el principio de la libertad. Porque mientras sigas creyendo en cada pensamiento, seguirás prisionero. Pero cuando los observas como simples fenómenos pasajeros, como sonidos en la mente, como hojas flotando en un río, entonces te liberas. Y cuando te liberas del pensamiento compulsivo, te liberas de la reacción. Porque cada reacción no es más que un pensamiento que no fue visto a tiempo, una emoción que se creyó identidad, una vieja programación que tomó el timón sin permiso. Pero tú no eres eso. Eres la presencia silenciosa, siempre aquí, siempre disponible, siempre intacta, más allá de cualquier tormenta mental. Y así, cada día se convierte en un campo de práctica. Cada interacción es un espejo. Cada dificultad es un regalo escondido en un envoltorio áspero. Verás, cuando alguien te grita, no está hablando contigo, está hablando desde su propio dolor, desde su propio condicionamiento, desde su propia inconsciencia. Si reaccionas, sumas más inconsciencia al mundo. Si respondes, si permaneces en calma, interrumpes la cadena. Y en ese silencio, en esa pausa, abres una grieta por donde puede entrar la luz. Responder es la revolución más poderosa, porque es invisible, pero transformadora. El mundo cambia, cuando tú cambias tu forma de relacionarte con él. La mente humana fue condicionada durante miles de años a reaccionar, a luchar, a defenderse, a atacar, a acumular resentimientos como quien colecciona viejos objetos rotos. Pero tú puedes abandonar esa carga. Puedes caminar ligero, puedes responder con claridad, con amabilidad, incluso con firmeza, pero sin la pesadez del rencor, sin la ceguera de la reacción. Porque responder no es resignarse, no es ser pasivo, es ser consciente. Responder es actuar, pero desde la calma. Es poner límites, pero desde la serenidad. Es decir no, pero sin veneno. Es defender lo justo, pero sin odio. Y este poder, nadie puede arrebatártelo. Porque es un poder interior, un poder silencioso, un poder que se cultiva momento a momento, respiración tras respiración. Cuando aprendes a responder, descubres otra maravilla, dejas de vivir en modo supervivencia y empiezas a vivir en modo presencia. Ya no estás corriendo, ya no estás huyendo, ya no estás atrapado en el que pasará mañana o el que me hicieron ayer. Estás aquí, con todo lo que eres, con todo lo que sientes, con todo lo que la vida te ofrece, ahora. Y lo que antes era rutina, se vuelve milagro. Lo que antes era molestia, se vuelve maestro. Lo que antes era reacción, se vuelve respuesta. Este es el secreto de una vida libre. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu rostro cambia, tus gestos se suavizan, tus palabras son más lentas, más claras, más llenas de sentido. La gente siente algo distinto en ti, algo difícil de definir, pero profundamente atractivo, sienten paz. Y entonces, ya no necesitas convencer a nadie, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas ganar discusiones, porque has ganado lo más valioso, la conexión contigo mismo, con el presente, con la vida. Quizás, al caminar por la calle, notes cosas que antes pasaban desapercibidas, la forma en que la luz cae sobre un muro, el sonido lejano de un pájaro, la sonrisa tímida de un desconocido. Eso es estar vivo. Eso es responder, incluso a los pequeños milagros que la vida coloca cada día frente a ti. Porque responder no es solo lo que haces cuando algo te irrita, es también lo que eliges ver, lo que decides valorar, lo que permites que crezca dentro de ti. Y entonces, cada día es un nuevo inicio, cada momento es una nueva oportunidad, cada respiración es una bienvenida, cada experiencia es un portal. Mientras sigas aquí, mientras sigas presente, la vida deja de ser una carrera, y se convierte en una danza sin meta, sin prisa, sin carga, simplemente una danza por el puro gozo de danzar. Permanece aquí, y sigue escuchando, porque la vida siempre te está hablando, siempre te está invitando, siempre te está esperando, en el ahora. Y así, respirando, observando, sintiendo la suavidad de este instante, poco a poco vas descubriendo algo que la mente siempre ignoró. No necesitas reaccionar para estar vivo. No necesitas el sobresalto, la prisa, la lucha, para sentirte completo. La reacción es ruido, la respuesta es melodía. Y hay una gran diferencia. El ruido te perturba, la melodía te sostiene.
Cuando dejas de reaccionar, la mente al principio puede sentirse incómoda, incluso aburrida, porque durante años, quizás décadas, se alimentó del drama, del conflicto, de la intensidad artificial. Era como un animal hambriento, siempre buscando su próxima dosis de caos, su próxima chispa de agitación. Pero la presencia no necesita adicción. La presencia es plenitud en sí misma. Y cuando te acostumbras a vivir desde este espacio, empiezas a darte cuenta de cuántos problemas eran completamente innecesarios. Cuántas discusiones eran solo repeticiones mecánicas. Cuántas preocupaciones jamás se convirtieron en realidad. Cuánto sufrimiento fue simplemente un malentendido perpetuado por la inconsciencia. Aquí, en el presente, las cosas son simples. Aquí, no necesitas defender un ego, no necesitas proteger una imagen, no necesitas ganar batallas invisibles. Solo necesitas ser, como el árbol que no se preocupa por su sombra, como el río que fluye sin preguntar a dónde va. Y es curioso, cuanto más presente estás, más efectivas se vuelven tus respuestas. Porque ya no son impulsivas, ya no son automáticas, son conscientes, claras, directas, sin carga emocional innecesaria. Imagínate, un conflicto en tu familia, una conversación difícil, un problema laboral, y tú, sentado, sintiendo, respirando, hablando desde la calma. Verás, cuando hablas desde la reacción, tus palabras son flechas. Cuando hablas desde la respuesta, tus palabras son puentes. Y entonces, muchas veces, lo que parecía un conflicto imposible, se disuelve como la niebla al amanecer. Y si no se disuelve, ya no te atrapa, ya no te arrastra, ya no te quita la paz. Porque la paz ya no depende de lo externo. La paz se ha convertido en tu hogar. Quizás, un día cualquiera, al despertar, notes que algo ha cambiado. Te levantas, sientes el suelo bajo tus pies, miras por la ventana, y no tienes prisa, no tienes ansiedad, no tienes esa angustia sorda que solía acompañarte como una sombra. Sientes solo presencia. Y descubres que la vida, sin tanto ruido, sin tanta reacción, es más rica, más profunda, más verdadera. Los sabores son más intensos, las conversaciones más significativas, las pequeñas cosas más valiosas. Y entiendes, desde lo más profundo, que no necesitas más, no necesitas ser más, no necesitas hacer más, para estar en paz. Solo necesitas estar aquí. Entonces, te conviertes en un faro, no porque lo busques, sino porque tu calma ilumina a otros. Tu quietud da permiso a otros para calmarse. Tu presencia muestra otro camino, un camino sin gritos, sin culpas, sin máscaras. Y así, el cambio ocurre, no desde la imposición, sino desde la inspiración silenciosa, desde el ejemplo, desde la energía que emanas. Responder no es solamente un acto, es un estado, es una forma de vivir, una elección, que se renueva instante tras instante. Incluso cuando tropiezas, cuando olvidas, cuando caes en la vieja reacción, ahora sabes cómo volver. Sabes que siempre puedes regresar, con un simple respiro, con una simple observación, con una simple sonrisa. Porque la conciencia no juzga, la conciencia abraza, acoge, comprende. Y así, vives, no perfecto, sino presente. No infalible, sino despierto. No inmune al dolor, sino abierto a la vida, con todo lo que trae, con todo lo que enseña, con todo lo que transforma. Permanece aquí, y cada día, descubrirás una nueva profundidad, una nueva claridad, una nueva libertad. Porque, ¿acaso hay mayor libertad que no ser esclavo de tus reacciones? No es eso, la verdadera revolución, la verdadera madurez, la verdadera transformación. Respira y siéntelo, aquí, ahora, ya está ocurriendo dentro de ti. Y quizás, en este instante, puedas notar algo sutil, casi imperceptible, como un murmullo detrás del ruido cotidiano, un suave susurro que te recuerda que siempre has estado aquí. No en los recuerdos, no en las expectativas, sino en este espacio sin tiempo, donde todo ocurre, pero nada te posee. Así es como empiezas a vivir, con una presencia tan firme y a la vez tan ligera, que las situaciones ya no te atrapan, pasan a través de ti, como el viento entre las hojas, como la lluvia sobre la tierra, tocándote, refrescándote,
pero nunca arrastrándote. Y es entonces cuando entiendes que la vida no necesita ser controlada, solo observada, solo vivida. Porque controlar es un esfuerzo constante, un cansancio crónico, una carrera contra lo que es. Pero observar, responder, es fluir. Es estar atento, sin tensión. Es intervenir, sin interferir con la paz que siempre puedes elegir. Imagina una discusión en casa, un malentendido en el trabajo, una provocación en la calle, y en lugar de reaccionar, eliges detenerte, crear espacio, tomar una respiración profunda y responder con claridad. ¿No es eso la verdadera victoria? No la victoria del ego, que necesita aplastar al otro, sino la victoria del ser, que permanece en su centro, firme, lúcido, compasivo. Esto no significa volverse indiferente. No significa tolerar abusos ni ignorar lo injusto. Significa responder con sabiduría, con presencia, con discernimiento. Porque responder no es quedarte inmóvil, es moverte, pero desde otro lugar. Desde el silencio, desde la comprensión, desde la fuerza interior que no necesita ruido para ser poderosa. Verás, el mundo está lleno de gritos, de opiniones, de urgencias, pero tú puedes convertirte en un oasis de calma. Y cuando eso ocurre, descubres un fenómeno fascinante. La vida empieza a reordenarse a tu alrededor. Las personas te buscan no para conflictos, sino para calma. Los problemas no desaparecen, pero llegan menos, y se resuelven más fácilmente. Es como si la vibración de la presencia reorganizara tu entorno. Quizá lo más bello es cuando comprendes que tu principal tarea no es corregir al mundo, sino permanecer presente dentro de ti. Porque el mundo exterior siempre será un reflejo del mundo interior. Y cuando cultivas la presencia, cuando respondes en lugar de reaccionar, te conviertes en un instrumento de armonía, incluso sin proponértelo. Hay una historia de un sabio que decía: cuando era joven quería cambiar el mundo, cuando maduré quise cambiar mi país, luego mi familia, ahora solo trabajo en mí mismo y desde ahí todo lo demás se transforma. Quizás esta sea la mayor lección. El cambio más grande ocurre en lo más sencillo, en lo más cotidiano, en lo más presente. Cada momento que eliges no reaccionar es un momento en que rompes una cadena ancestral, un momento en que liberas no solo a ti mismo, sino a generaciones futuras de repetir las mismas historias de dolor. Cada vez que respondes con claridad, con compasión, con calma, estás sembrando una semilla, una nueva forma de ser, una nueva posibilidad para la humanidad. Porque, aunque no lo parezca, cada acto de presencia tiene un eco infinito. La paz no es un ideal inalcanzable, es una práctica diaria, un músculo que se fortalece, un hábito que se cultiva. Y poco a poco, respondiendo, en lugar de reaccionar, te conviertes en lo que siempre fuiste, antes de las etiquetas, antes de las heridas, antes de las máscaras. Conciencia pura, presencia viva, amor en movimiento. Permanece aquí, no corras, no busques, no huyas. Todo lo que necesitas ya está aquí, ya eres tú. Respira, sonríe, vive. Y ahora, simplemente siente, sin hacer nada, sin necesidad de comprenderlo todo con la mente. Solo permite que la experiencia de estar aquí, en completa presencia, te atraviese. Porque ahí, en ese instante donde no haces esfuerzo, es donde ocurre la transformación más profunda. En la mente, siempre hay una idea de destino, de llegar a algún lugar. Pero la conciencia no busca llegar, la conciencia simplemente es. Y es curioso, cuando dejas de correr detrás de respuestas, empiezas a encarnar respuestas. Cuando dejas de perseguir la paz te abraza. Cuando sueltas la necesidad de controlar, la vida se ordena con una inteligencia mayor. Ese es el misterio. Cuando reaccionas, refuerzas el caos. Cuando respondes, invitas al orden natural de la existencia. Y empiezas a notarlo en lo más sencillo. En una conversación, donde antes había discusión, ahora hay diálogo. En una situación difícil, donde antes había resistencia, ahora hay apertura. En un día agitado, donde antes había ansiedad, ahora hay un espacio invisible, un remanso, un refugio, que siempre estuvo allí, pero que habías olvidado. Ahora, lo recuerdas. Y mientras recuerdas, el cuerpo se relaja, los pensamientos disminuyen, el corazón se abre. No por un acto de fuerza,
sino por la suavidad de la conciencia. Responder no es una técnica, no es una estrategia, es una manera de estar. Es habitar el instante, es elegir desde la claridad, no desde la compulsión. Tal vez, alguien te mire con desprecio, y tu viejo impulso sea responder con ira. Pero ahora, en ese breve y milagroso espacio entre lo que ocurre afuera y lo que surge adentro, te detienes, observas y recuerdas. No soy esa reacción, soy la conciencia que puede elegir. Y eliges la serenidad, eliges no responder desde el mismo veneno, eliges la altura, no la trinchera. Esto cambia el mundo. No a través de revoluciones ruidosas, sino a través de una revolución silenciosa, la revolución interior. Cada vez que respondes, y no reaccionas, desmantelas un viejo patrón, desactivas una programación ancestral, interrumpes una cadena de dolor que quizás se repite en tu linaje desde hace generaciones. Responder es sanar. Responder es devolverle a la vida su simpleza, su equilibrio, su profundidad. Y esa sanación comienza en lo pequeño, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo miras, en cómo caminas. Es una espiritualidad encarnada, práctica, tangible. Ya no necesitas rituales complicados, ya no necesitas teorías infinitas, solo necesitas este instante, esta conciencia, este aquí y ahora. Y cuando vives desde ese estado, la vida te devuelve el reflejo, más calma, más belleza, más conexión. Pero no siempre será perfecto, porque la perfección no es lo que buscamos. Habrá días de olvido, momentos de reacción, instantes de inconsciencia. Y eso está bien. No se trata de nunca caer, se trata de caer menos, y de levantarte más rápido, con más suavidad, con más compasión hacia ti mismo. Responder es también perdonarte cuando olvidas, es ser amable contigo, es no usar la espiritualidad como otra herramienta para castigarte. Eres un ser humano, con momentos de presencia y momentos de olvido, y ambos son parte del viaje. Pero ahora, tienes la llave, tienes el acceso a esa dimensión más profunda, donde puedes elegir, donde puedes volver una y otra vez, al hogar que nunca te ha abandonado, el ahora. Y en el ahora, siempre puedes respirar, siempre puedes observar, siempre puedes crear un espacio, siempre puedes responder. Así es como transformas tu vida, no desde lo grandioso, sino desde lo cotidiano. No desde la acumulación, sino desde la liberación. No desde la tensión, sino desde la entrega. Y ese es el regalo más hermoso, la verdadera alquimia, convertir la reactividad en conciencia, el ruido en silencio, la inconsciencia en presencia. Respira, y permítete descansar, en el milagro simple, de estar aquí. Y cuando te das este permiso, el permiso de simplemente estar, sin presión, sin la expectativa de convertirte en una mejor versión de ti, sucede lo que la mente nunca podrá comprender. La transformación ocurre por sí misma. Porque cuando la mente lucha, se contrae. Pero cuando la conciencia observa, se expande. ¿Puedes sentirlo? Esa expansión invisible, como un horizonte que se abre, como un río que fluye sin obstáculos. Es tu naturaleza, no un estado artificial que debas fabricar, sino el estado original al que regresas, cuando no haces nada, cuando simplemente eres. Entonces comprendes que la respuesta más poderosa que puedes ofrecerle al mundo es tu presencia. No la presencia que busca ser reconocida, sino la presencia humilde, silenciosa, viva, que transforma el entorno sin necesidad de palabras, sin necesidad de imposiciones. Poco a poco, vivir desde la respuesta se convierte en una elección natural. El cuerpo aprende, la mente se aquieta, el corazón se limpia. Imagínalo, una vida donde los problemas ya no te atrapan como arenas movedizas, sino que pasan frente a ti como olas, unas más altas, otras más suaves, pero tú, siempre firme, siempre presente, siempre atento. Eso es libertad. Una libertad que no depende de lo que otros hagan o digan, una libertad que no depende de las circunstancias, porque la circunstancia siempre cambia, pero la presencia permanece. Incluso en el dolor, puedes elegir presencia. No para negarlo, no para escapar, sino para sostenerlo, para estar con ello, para acompañarlo, como quien sostiene la mano de un viejo amigo que atraviesa un momento difícil. Responder también es abrir espacio para lo incómodo, para lo doloroso, sin dramatizarlo, sin añadirle capas de resistencia. El dolor es inevitable.
El sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento surge cuando reaccionas al dolor, cuando lo juzgas, cuando te identificas con él. Pero en presencia, el dolor se vuelve más liviano, más limpio, más simple. Y a veces ocurre un milagro silencioso. Ese dolor, al ser observado, al ser abrazado sin juicio, se disuelve, se transforma, se convierte en comprensión, en crecimiento, en compasión. Responder es vivir con el corazón abierto, incluso cuando el mundo parece cerrado. Es vivir con la mente clara, incluso cuando las emociones son intensas. Y en este camino, descubres otro secreto. Cuanto más presente estás, menos cosas externas necesitas. Ya no buscas distracciones, ya no persigues validación, ya no mendigas amor. Porque en la presencia te sientes completo, sin nada, sin nadie, simplemente, siendo. El ruido del mundo sigue, pero ya no te arrastra. Las exigencias de la vida siguen, pero ya no te consumen. Los altibajos siguen, pero ya no te sacuden como antes. Tú permaneces aquí, respirando, observando, respondiendo. Y esa es la mayor revolución, la más pacífica, la más poderosa. La revolución de quien decide vivir despierto en un mundo dormido. La revolución de quien decide vivir libre en un mundo condicionado. La revolución de quien decide vivir presente en un mundo que corre sin rumbo. Y tú puedes ser eso, ahora, no mañana, no cuando todo esté bien, no cuando todo sea perfecto, ahora. Porque siempre es ahora. Respira, siente, vuelve a ti. Responde desde la quietud, desde la claridad, desde el amor. Porque no hay nada más hermoso que un ser humano completamente presente. Nada más luminoso que una vida vivida desde la respuesta, no desde la reacción. Permanece aquí. Y ahora, imagina cómo sería tu vida si cada tormenta externa dejara de mover tus aguas internas. Imagina despertar cada día sin la necesidad de defenderte, sin el peso de las reacciones automáticas, sin la sensación de ser arrastrado por emociones que no elegiste. Imagínalo, una existencia donde tú decides, donde tú eliges responder desde la calma. Esa vida es posible. Y empieza aquí, ahora, contigo. Hoy lo has visto, lo has sentido. La diferencia entre reaccionar y responder no es una teoría bonita, es una experiencia transformadora. Reaccionar es caer en lo conocido, repetir viejos patrones, revivir el mismo drama con distintos nombres. Responder es crear espacio, es tener el poder de decidir qué energía quieres sostener. No necesitas que el mundo cambie para estar en paz. Necesitas recordar que la paz empieza en ti. Una respiración consciente. Un instante de pausa. Un regreso al presente. Y desde ahí, todo se transforma. Así que, la próxima vez que sientas esa chispa de reacción prenderse dentro de ti, detente. Respira. Obsérvate. Y recuerda, siempre puedes elegir una respuesta consciente. Cada instante es una oportunidad para vivir de otra manera. Este no es un viaje hacia afuera, es un viaje de regreso a ti, al único lugar donde la verdadera libertad es posible. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos herramientas simples pero poderosas para transformar la forma en que vivimos y sentimos. Déjame tu comentario, quiero leerte, quiero saber qué parte de este mensaje más conectó contigo. Y si conoces a alguien que está atrapado en la reactividad, comparte este vídeo. Juntos podemos crear un mundo con menos reacción y más presencia, menos ruido y más claridad. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, siempre, en el ahora.